¿El comunismo sirve en la práctica? Para responder esta pregunta, primero tenemos que hacer lo más básico, definir qué es comunismo. Primero tenemos que definir el concepto, en aras de saber que vamos a hablar de lo mismo. Porque si no definimos los conceptos, si no definimos las palabras que vamos a utilizar, pues obviamente vamos a estar cada quien tomando posturas y sin tener un convenio, sin tener un razonamiento, porque pues el otro está hablando desde su delirio y uno desde otro, ¿no? Entonces es como si estuviéramos hablando dos idiomas diferentes. Primero tenemos que hacer un convenio para hablar de lo mismo, y ese convenio tiene que ser el de las definiciones de las palabras o los conceptos. Y yo voy a definir el concepto comunismo a partir de Marx. Vamos a definir entonces qué es el comunismo. El comunismo es un sistema económico, ojo, económico, no político. No hay que confundir economía con política, son cosas muy diferentes. Yo sé que la economía y la política por lo general van de la mano, lo mismo que por ejemplo la química y la física. A pesar de que pues, pueden ir unidas sin problemas, no por eso son lo mismo, no por eso son las mismas ciencias. Lo mismo aquí, economía y política son cosas muy diferentes. El comunismo es un sistema sí o sí económico, no político. Ahora, ese sistema económico, llamado comunismo, se distingue por dos características principales. Si no existen estas dos características, no hay comunismo. Habrá otra cosa, pero comunismo imposible. Esas dos cosas son las siguientes. Número 1. Los medios de producción no son propiedad privada. Solo los medios de producción, no las mercancías. O sea, tú puedes tener tu iPhone, tú puedes tener tus Nintendos, tú puedes tener tu casa, tú puedes tener tu coche de cualquier marca que quieras, y aún así podría haber comunismo. No está peleada la propiedad privada con el comunismo. En el comunismo, la propiedad privada existe. Lo que no existe es la propiedad privada capitalista, es decir, la propiedad privada de los medios de producción. Todo aquello con lo cual se explote al trabajador o al proletariado, al obrero, como le quieras llamar. En otras palabras, los medios de producción son de quienes los trabajan. Exactamente igual a como el revolucionario Zapata lo dijo, como en el caso de la tierra. La tierra es de quien la trabaja, que no es un señor feudal que tenga su tierra y que esclavice a algunos campesinos para que estos pues generen mercancías de agricultura, para que el más grande beneficiado pues sea el señor feudal. Pues no, o sea, acá en este caso la tierra sería de quien la trabajara. Bueno, pues es exactamente la misma lógica, pero en el comunismo. Si hay una fábrica, unas máquinas, tecnología, con las cuales se producen mercancías o servicios, pues esas máquinas son de quien las trabaja, es decir, no le pertenecen a un sujeto, a un capitalista, que le da migajas en comparación a lo que él gana, migajas a los trabajadores. En otras palabras, bien podrían seguirse fabricando los iPhones o cualquier mercancía de marca, etcétera, etcétera, y existir en lugar de capitalismo, comunismo. Pero en lugar de que haya un dueño de ese producto, pues entonces serían los trabajadores, los dueños, digamos, de esa marca. Dicho de otra manera, si por ejemplo en los iPhones las acciones están repartidas entre los mismos trabajadores, por poner un ejemplo, no hay un accionista mayor que es el que gana todo o la gran mayor parte, no hay eso, no hay un billonario, serían los mismos trabajadores y esas acciones de esa empresa serían repartidas entre ellos, o sea, cada quien tendría una parte del pastel, como quien dice, y si uno deja de trabajar, pues su acción se la traspasa a otro trabajador, a un trabajador que lo sustituya, pues. O sea, deja su parte del pastel, una vez que, digamos, ya no quiere trabajar en esa empresa, etc. Eso sería requisito para que hubiera comunismo. Nada que ver con eso de que el comunismo tiene que abolir la propiedad privada. Falso. Solo busca abolir la propiedad privada de los medios de producción, no la de los productos o servicios, etc. Otra vez, tú podrías tener tus iPhones, tus Nintendos, tu auto del año y aún así podría haber comunismo. La propiedad privada no está peleada con el comunismo.
Al contrario, en el comunismo existe la propiedad privada. Repito, la única propiedad privada que no existe es la de los medios de producción, los que se usan para explotar al proletariado. Eso sería una de las características principales. ¿Cuál es la otra y la última característica principal que tendría que haber para que existiera el comunismo? Bueno, la otra característica principal debería de ser la democracia directa. Marx dice: los comunistas somos demócratas. Y no me estoy hablando del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que es solo un partido. Estamos hablando del sistema político de la democracia, el cual no tiene partidos. La democracia no tiene partidos. El partidismo es parte de un sistema oligárquico, que es el que tenemos actualmente. Muchos le llaman democracia representativa. Falso, no representa. Solo es un conjunto de partidos políticos, gremios de clases políticas que gobiernan a la ciudadanía. Entonces, eso es lo que tenemos. No tenemos una democracia tal cual, de una democracia del proletariado, es decir, una democracia del ciudadano, donde el ciudadano gobierne. El único sistema donde los ciudadanos gobiernan se le llama democracia. No es una democracia representativa, porque ahí existe la clase política. Estamos hablando de una democracia sin clase política. Por tanto, una democracia directa, donde lo gobiernan los ciudadanos y no existe una clase política. Marx le llama la dictadura del proletariado. Ahora tú preguntarás, ¿ha existido alguna vez o existe en algún país la democracia directa? Bueno, la respuesta es no. Tú dirás, bueno, sí, en Atenas hace 2500 años, con Pericles y la democracia de Clístenes. Bueno, no puedes decir que eso fuera una democracia directa, dado que aproximadamente menos del 20% de las personas de Atenas pues eran considerados ciudadanos. Por ejemplo, las mujeres no eran considerados ciudadanos. Todavía existía la esclavitud. Y los ciudadanos que no tuvieran propiedades, pues no eran considerados ciudadanos. Entonces no puedes hablar de una democracia donde la gran mayoría de las personas no tienen participación. Entonces, obviamente jamás ha habido en la historia de la humanidad una democracia directa tal cual. Pero jamás en la historia tampoco ha existido un sistema económico donde los medios de producción no tengan propiedad privada o no sean propiedad privada. Respondiendo entonces, ¿el comunismo sirve en la práctica? Respuesta: no se sabe, porque el comunismo es un misterio, jamás ha sido aplicado. Entonces tú preguntarás, bueno, entonces todos estos países donde hay un partido político comunista, ¿qué son? Bueno, simplemente son dictaduras, pero dictaduras que se han hecho llamar comunistas. No es lo mismo el comunismo del cual habla Marx al comunismo partidista. Un partido no es un sistema económico. Si gana el partido comunista en un país, eso no quiere decir que la economía ya haya cambiado de facto. Eso no quiere decir que de facto se acaben las clases políticas para que haya una democracia directa, y tampoco quiere decir que los medios de producción ya han dejado de tener propiedad privada. Falso. Si gana un partido llamado comunista, lo único que quiere decir es que hubo una clase política que usó el nombre del comunismo para ganar. Es tan estúpido como creer que si en México gana el Partido Ecologista de México, se van a acabar los problemas medioambientales en México. O es como decir que si gana el Partido del Trabajo, no va a haber desempleo y va a haber mucho trabajo. Es estúpido creer eso. Lo único que hacen los partidos con sus nombres es acarrear votos, o es lo único que buscan, ganar votos. Y lo hacen por medio de las cosas que estén de moda. El comunismo estaba muy de moda a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Los partidos políticos, sacando provecho de eso, pues le ponían a sus partidos comunismo, socialismo, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que esos partidos en la práctica sepan lo que son esos sistemas económicos. Y no quiere decir que los hayan aplicado, ni mucho menos. Entonces no hay que ser tan estúpidos para considerar de que si un partido gana, lo que dice su nombrecito es lo que se va a aplicar. Los partidos buscan entonces granjearse votos utilizando palabras por lo general de modas. Por eso, muchos partidos actualmente adoptan lo de la cuestión LGBT o el progresismo, etcétera, etcétera, para ganarse votos nada más, no porque vayan a adoptar medidas a favor de esas comunidades. Lo mismo hacían entonces los partidos políticos
con el comunismo.